Esta mañana del lunes 20 de marzo tenemos la presencia vía Zoom del señor asambleísta por la provincia del Carchi, el economista Ramiro Narváez, a quien le damos ya la cordial bienvenida. Usted como miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, quisiéramos conocer qué es lo que pasa en el país, los últimos amotinamientos en las cárceles y también el problema de inseguridad. Parece que lo que está sucediendo en el país, por más leyes que pongamos, parece que no hay solución alguna. La inseguridad va creciendo. La modalidad que se está viendo hoy en día, el sistema de secuestro express, la vacunación a ciertos empresarios o gente que trabaja, que tiene su negocio, lo están extorsionando. Entonces, no hay seguridad, no hay bienestar, hay más bien temor y miedo. Y lastimosamente, si es que no se toma medidas radicales fuertes. Otro día estaba viendo en el canal salvadoreño cómo la gente ha cambiado su estilo de vida. Prácticamente vemos cómo esa fuerza, ese liderazgo, ese cambio de accionar, cuando dice que la plata alcanza cuando no roban, es importante que se lo plantee aquí en nuestro país. Dejar de colocar autoridades mediocres, autoridades que están inmiscuidos en escándalos, en narcotráfico, en farras, en drogas, en alcohol, en vender puestos. Entonces, vamos viendo un cambio. Pero si vemos que las autoridades son las que roban y aquí no pasa nada, y vemos que se fugan ministras, exministras de las embajadas, a vista y paciencia, y después se hacen los que buscan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En un país de Alicia, en el país de las maravillas. Entonces creo que esta ley que se hizo el uso progresivo de la fuerza parece que no está dando resultado porque no hay quien la ejecute. Buenos días, bienvenido. No sé si me escucha. ¿Cómo estamos con el retorno? Gracias, doctor. Un gusto poder saludarle a usted, a la audiencia tulcaneña, carchense. Un gusto poder estar en su medio después de un largo tiempo. Estuve escuchando sus reflexiones y comparto con usted la preocupación. Usted mencionaba, por ejemplo, la ley del uso legítimo de la fuerza, una ley que fue felicitada por organismos internacionales y, sin embargo, el gobierno decía que es lo que necesitaba para combatir el crimen. Nosotros le entregamos esa ley y el crimen sigue igual o peor. Por lo tanto, era una mentira del gobierno que con esa ley todo iba a cambiar. Y nosotros lo hemos dicho, ninguna ley, por más calidad que tenga, va a cambiar la situación si no hay un liderazgo en la presidencia de la República para que esas leyes se ejecuten, se apliquen. ¿De qué sirve la mejor ley si es que no se aplica, si es que no se dan los presupuestos? Y quiero darle más ejemplos. Hoy día, el presidente está diciendo que para solucionar los problemas de inseguridad, las Fuerzas Armadas tienen que salir a combatir el crimen organizado. Yo quiero comentarle que ya generamos varias leyes en donde damos mayores facultades a las Fuerzas Armadas para que puedan combatir el crimen organizado. Pero si el gobierno no las fortalece, no las reestructura, ¿por dónde entra la droga, doctor? ¿Por dónde entran las armas? Por las fronteras. ¿Quién está a cargo de las fronteras? Las Fuerzas Armadas. El mar territorial, por donde hay las rutas del narcotráfico, por donde entran armas y sale droga a Centroamérica para luego ser llevada a Norteamérica o a Europa. ¿Quién custodia el mar territorial? Las Fuerzas Armadas. ¿Están preparadas? ¿Tienen los elementos, las herramientas, los equipos para enfrentar a ese crimen organizado? No la tienen. ¿Quién custodia nuestro espacio aéreo, por donde las narcoavionetas ingresan y salen del país a su libre voluntad? Nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos los aviones, tenemos los instrumentos, las herramientas para que nuestras Fuerzas Armadas ejecuten de manera efectiva ese trabajo. No tenemos. Solo en la frontera sur del Ecuador hay 82 pasos ilegales por donde entran armas, municiones y explosivos. Por lo tanto, el gobierno habla mucho pero hace muy poco. Dijo que las Fuerzas Armadas
tienen que salir a combatir el crimen, hoy ya tienen las leyes necesarias para hacerlo y sin embargo no ha cambiado. Y un tercer ejemplo, doctor, el gobierno decía que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal, que hay que hacer algo contra la debilidad de algunas leyes para poder enfrentar al crimen organizado. Hace una semana y media, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral le entregó al país una ley que reforma varios cuerpos legales en donde por primera vez en la historia las famosas vacunas ya están claramente especificadas su cometimiento y su sanción. Hoy día, cuando alguien comete ese acto, ya no puede evadir la justicia. Las vacunas ya están sancionadas y puede ir una persona a pagar muchos años de prisión por ejecutar esa acción. Nosotros reformamos la ley para que el gobierno tenga esa herramienta para enfrentar a la delincuencia. También algo que está pasando y es muy penoso, estimado doctor, niños de 11, 12, 13, 14 años reclutados por el crimen organizado. Ya realizamos una nueva pena, una nueva sanción que no existía en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que es la cooptación de menores para cometimiento de delitos. Hoy día, la Asamblea Nacional le entregó ya al país, a la justicia, al presidente, la sanción respectiva para cuando estos delincuentes, para cuando estas bandas delictivas recluten a los menores, paguen prisión. Primero, de entre 10 a 13 años, cuando son delitos que no van contra la vida, y cuando los delitos atentan contra la vida, puede ir de 13 a 16 años. Es decir, la Asamblea, que es la responsable de generar leyes, ya lo ha hecho. ¿Qué espera, señor presidente, para que esas leyes se apliquen? Hemos demostrado que sabemos trabajar y hemos demostrado que hemos creado las leyes para que puedan las instituciones enfrentar esta grave crisis de seguridad. Mire, qué importante lo que usted nos está manifestando, porque ahí se puede decir un aplauso a la Comisión, un aplauso a la Asamblea Nacional, sobre todo porque hay que destruir al crimen organizado. Y creo que la Asamblea tiene una función fundamental, justamente crear leyes para crear bienestar, trabajo, desarrollo, seguridad, en el cual hoy estamos enfocados. Qué bien que ya esté tipificado la cuestión de sanción a la gente que puede realizar este tipo de vacunación o extorsión a la gente. Igual manera, que los menores de edad, los niños, estos jóvenes, no puedan delinquir fácilmente y que haya sanciones drásticas. Es decir, hay que crear las leyes, pero ¿quién las hace cumplir? Exacto, esa es la dificultad. Nosotros no manejamos los presupuestos, nosotros no manejamos la ejecución de las políticas públicas. Miren, la política criminal, que es una herramienta importantísima para que se prevenga el delito, porque no solo se trata de luchar contra la delincuencia, también hay que prevenir a la delincuencia. ¿Prevenir a la delincuencia qué es? Trabajar en la estructura, que los niños tengan acceso a la educación, a la escuela, a la salud, que sus padres tengan trabajos para que no sean cooptados por la delincuencia. Es decir, si la gente tiene trabajo, si la gente tiene salud, si la gente tiene educación, la probabilidad de que se conviertan en delincuentes disminuye. A eso ayuda la política criminal. El presidente ha escuchado de parte nuestra durante año y medio que cree la política criminal y no lo ha hecho. Hoy, a través de ley, ya está obligado a hacerlo. Porque también, doctor, se trata de prevenir el delito. ¿Por qué los jóvenes terminan convirtiéndose en delincuentes? Porque no tienen otras salidas en muchas ocasiones, porque no tienen acceso a la educación superior, algunos no han terminado ni el colegio ni la escuela. Mire, también usted mencionaba el tema de las cárceles. Es impresionante. Ustedes saben que el año pasado estuve en Costa Rica, en donde expusimos el trabajo que hizo esta comisión en temas de rehabilitación social y hemos sido aplaudidos por ese trabajo que hemos realizado. Hace poco tuvimos una reunión con los integrantes de este organismo internacional y la ANUD, y están interesados en trabajar con nosotros en varios aspectos. ¿De qué sirvió ese informe? Al gobierno no le sirvió de nada. Internacionalmente reconocen nuestro trabajo, pero el gobierno que le hemos dado ese informe para que corrija todo lo que está mal en el sistema de rehabilitación social, no lo hizo, no aplicó las recomendaciones que le dimos. Y hoy por ley
le estamos obligando a una reestructuración absoluta del sistema de rehabilitación social. Esperemos que este gobierno, que está tan venido a menos, que este gobierno que anuncia mucho pero ejecuta poco, rectifique de manera inmediata. Hoy en la mañana estaba leyendo un pequeño artículo que no tenía autor y decía, prefiero ser pobre pero vivir, prefiero no tener trabajo pero poder salir a un parque a disfrutar con mi familia, prefiero tener dificultades económicas pero no arriesgarme a que en la esquina asesinen a mi familia o me asesinen a mí. A ese nivel hemos llegado. Y aquí hay una gran responsabilidad de este presidente de la República, que lo único que ha generado es decepciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por algo que yo siempre he luchado. ¿Dónde está el trato preferencial a las fronteras? ¿Dónde está la inversión que se tiene que generar en la línea fronteriza para que haya mayor presencia del Estado y para que haya menos pobreza? En las fronteras se nota y se evidencia el descuido y el abandono de este Estado centralista. No vamos a dejar de trabajar, a pesar de las dificultades que tenemos, personales o laborales, no vamos a dejar de trabajar para representar dignamente a nuestra provincia. También está en la justicia asambleísta. Jueces, fiscales, la Policía Nacional se echan los dardos entre ellos en que tal o cual sector tiene la culpa. Y mientras no haya también una sanción ejemplarizadora a la justicia, también estamos fallando los ecuatorianos, y sobre todo la justicia al país. Y por eso es importante mencionarle al pueblo carchense varias acciones que nosotros emprendimos y que han sido cuesta arriba. Por ejemplo, el tema de los narcogenerales, que hoy día ha salido a flote, las verdaderas intenciones de algunos sectores de tratar de impedir que sectores como la Asamblea investiguemos este caso. Nuestra comisión es la única en todo el país, en todos los sectores y las diferentes instituciones que no abandonó la investigación de los narcogenerales. Este miércoles tenemos ya una de las últimas sesiones para poder presentar un informe final. ¿Qué detectamos nosotros, doctor? Que el crimen organizado, la delincuencia se ha infiltrado en nuestras instituciones, que hay complicidad de algunos funcionarios públicos con estas organizaciones. No todos, evidentemente, pero imagínese, ¿cómo puede ser posible que confiemos en nuestra Policía Nacional cuando las personas que responden a los intereses de estas organizaciones delictivas pueden alertarles, pueden informarles de los operativos que se llevan adelante? Nosotros iniciamos un proceso y tuvimos una indiferencia de algunas instituciones. Iniciamos un proceso para depurar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, al eje de justicia que usted lo ha mencionado y también al sistema de rehabilitación social. No les podemos obligar, pero hicimos una mesa para que trabajemos conjuntamente con estas instituciones y las depuremos. ¿Cuál fue la reacción? Indiferencia absoluta. La intención era depurar, reestructurar y fortalecer a estas instituciones que cumplen un rol importante. El eje de justicia también tiene que ser reestructurado. Hay una mala utilización de herramientas legales que supuestamente fueron creadas para garantizar derechos, pero hoy están siendo utilizadas para beneficiar a los integrantes del crimen organizado. Ya hicimos, doctor, una ley en donde nosotros estamos estableciendo mecanismos de protección a los jueces, a los fiscales, para que puedan tomar decisiones correctas y que no se vean amenazados por el crimen organizado. Pero aquí necesitamos un trabajo conjunto de todos los sectores. Una golondrina no hace verano, doctor. Nosotros hacemos esfuerzos que usted no tiene idea para poder aportar con un grano de arena para cambiar la realidad en la que hoy vive el país. Y nosotros queremos que ese esfuerzo no quede abandonado, que más sectores se sumen a cambiar esta triste realidad. No vamos a descansar en esto, doctor. Al inicio de esta entrevista decíamos, recordando cómo se hizo un cambio en Salvador, un país invivible, dominado por bandas, pandillas y por partidos. En ese entonces tenían la hegemonía el partido Arena y el FMLN. ¿Qué pasa aquí en nuestro país?
Nos hace falta un Bukele, pero también dejar que estos partidos tradicionales en el país, que siempre han saqueado y que están buscando intereses personales, no del país, sigan haciendo de las suyas. ¿Qué requiere el país? Un fuerte liderazgo, pero igual manera combatir la corrupción, venga de donde venga, porque el día de hoy sabemos que se recibe el informe, el Consejo de la Legislatura, de la Asamblea, el CAL. ¿Qué es lo que pasa? Se va a manejar ya esta aceptación, se va a hacer el juicio político, pero esa es la solución. Sí, mire, doctor, el tema que usted plantea es de un profundo análisis y hay que tomarlo con toda la tranquilidad, responsabilidad absoluta. Eh, los partidos políticos no han podido dar una respuesta adecuada a nuestro país. Hay una carencia de formación de líderes, tanto así que muchas veces los candidatos, por ejemplo, para la presidencia de la República, no surgen de los propios partidos, sino que toca buscar afuera porque los partidos no han sido capaces de generar esos espacios de formación, de preparación, para que estas personas puedan representar al pueblo ecuatoriano, a sus provincias, a sus cantones. Ahí hay que trabajar con la juventud, hay que incorporarla para que la juventud no vea la política como algo malo, para que no vea la política como sinónimo de corrupción o como un sinónimo de aprovecharse de los recursos públicos. Eso es lo primero en función de su comentario. Lo segundo, la corrupción se ha generalizado y se ha normalizado. Hoy día mucha gente piensa que está bien que una persona que administra recursos públicos se beneficie del dinero del pueblo, pero que a la final haga alguna obra. No podemos normalizar la corrupción. Y usted ha dicho algo importante, hay que combatirla, venga de donde venga. Cuando viene de un sector la atacamos, cuando viene de otro sector nos ponemos indiferentes. Eso no puede ser así. Venga de donde venga la corrupción, tiene que ser atacada. Yo fui el primero en el país que denunció la omisión del presidente de la República frente a los actos de corrupción en el sector público y recomendé o di mi criterio de que el presidente, si es que tenía conocimiento de estos hechos, debería dar un paso al costado y debería renunciar para que haya un proceso de sucesión. Pero ahí también hay que reflexionar. El vicepresidente puede garantizar un manejo adecuado del país, es algo que tendremos que evaluar. Yo siempre he estado al margen de esos conflictos vergonzosos que se generan en la Asamblea y me he dedicado a trabajar. Hoy la situación es bastante grave porque hay un juicio político de por medio. Yo considero que ese juicio debe continuar con el proceso. Hay que esperar que se desarrollen las diferentes etapas. La unidad de técnica legislativa ya confirmó que se han cumplido los requisitos. Esto va a ir al Consejo de Administración Legislativa, al CAL que usted ha mencionado, y si ahí se aprueba, esto pasará a la Corte Constitucional. Y será la Corte Constitucional quien determine si es que efectivamente se cumplen con todos los requisitos, si es que hay una conexión entre lo que se le acusa al presidente y las causales que están establecidas en la Constitución, y si es que pasa a la Corte, pues en la Asamblea Nacional tendremos que evaluar. Esperemos, porque es lamentable, esperemos que esto no desestabilice más al país. Mire, le doy un ejemplo. Yo comparto con la ciudadanía ese malestar por la falta de trabajo del presidente Guillermo Lasso, por la desatención a las provincias. No hay medicinas, no hay acceso a la educación, no hay presupuesto para la obra pública, no hay carreteras, no hay puentes, no hay nada. Y él no se conduele del dolor que están pasando las familias más necesitadas de nuestro país. Entiendo ese malestar, pero lamento mucho la desestabilización. Mire, la muerte cruzada. Cuando hablan de muerte cruzada, la ciudadanía dice, perfecto, se va el presidente, se va la asamblea y vienen otros. ¿Qué pasa con estos otros? ¿Van a venir a hacer lo mismo o peor de lo que se viene haciendo en la actualidad? Porque el problema es estructural. Si es que cambiamos la asamblea el día de mañana, tenemos la garantía de que vamos a tener una mejor asamblea que la que tuvimos en este periodo o el anterior periodo. Si viene un nuevo presidente, tenemos la certeza de que va a ser mejor que el actual o el anterior presidente que tuvimos. No hay esa certeza, pero el caos y la anarquía sí se va a generar. Y aquí una aclaración, doctor, porque varios ciudadanos, especialmente de nuestra provincia, me han comentado que cómo funciona la muerte cruzada, que qué pasaría después de la muerte cruzada. Si es que se disuelve la Asamblea Nacional, el presidente durante 6 meses
gobierna el país o dirige el país a través de decreto, es decir, como ya no hay asamblea, no necesita que la asamblea le apruebe ninguna ley, y tiene que convocar a elecciones. ¿Para qué? Para elegir nuevo presidente de la República y nueva asamblea. Pero ¿cuál es el problema aquí, doctor? Que esa elección no es por 4 años, esa elección es hasta que termine el periodo. Es decir, que entre todo el trámite que se genere por delante, el nuevo presidente gobernaría el país año y medio. Elegiríamos presidente por año y medio, año 3 meses realmente. Y elegiríamos una nueva asamblea por año 3 meses. ¿Eso nos puede garantizar estabilidad? ¿Eso nos puede a nosotros garantizar que la salud va a llegar, que la educación va a llegar? Yo lamento mucho porque lo ideal hubiese sido tener un presidente que cumpla con sus ofertas de campaña, que invierta en los sectores sociales, que nos entregue el dinero a los municipios y a las prefecturas y a las juntas parroquiales para que puedan hacer sus obras. Este gobierno nos ha decepcionado totalmente y todavía... Ya, así es. Gracias al asambleísta Ramiro Narváez, justamente hablando de este tema que es tan trascendental, seguridad y qué es lo que pasa con el gobierno central. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Vamos al corte comercial y estamos con más entrevistados.